Mi suegra me dijo algo sorprendente. Dijo que ahora vamos a vivir juntas. Hemos dividido la casa en 2 viviendas separadas para facilitarlo. La casa está a tu nombre. Emma, perdona la pregunta, pero ¿puedes pagar la factura de $80,000 por los cambios? Mi suegra y mi esposo pensaron que era gracioso, pero yo estaba decidida. Iba a decirles algo importante, aunque mi esposo aún no lo sabía. También tengo pruebas. Mi nombre es Emma Davis, tengo 26 años. Vivo un poco lejos de la ciudad, en un lugar rodeado de naturaleza. Trabajo en una oficina y dibujo por diversión. Recientemente, he estado compartiendo mis dibujos en línea y leyendo los comentarios que la gente deja. Mi esposo, que es 3 años mayor que yo, y yo hemos estado felizmente casados y viviendo en nuestra querida casa de campo desde que nos casamos. Pero ha habido una visitante que viene una vez al mes desde entonces, y siempre me da dolor de cabeza. Emma, estoy aquí, por favor, abre rápido. Corrí hacia la puerta principal, escuchando los golpes insistentes. Ah, es mi suegra, la abriré de inmediato, dije, aunque hay un timbre justo al lado de la puerta. Traté de sonreír mientras abría la puerta corrediza. Había tantos insectos alrededor, era tan molesto. ¿George aún está en el trabajo? Pobre, incluso en sábado. Oh, traje algo de su comida favorita. Vi a una mujer cansada sosteniendo una bolsa grande, esperando en la puerta. Mientras charlaba, traté de mantener mi sonrisa falsa. Esta visitante, que viene una vez al mes, no es otra que la madre de mi esposo. Como mi esposo es hijo único, ella siente que es su deber cuidar de él, incluso después de que nos casamos. Incluso me da consejos sobre cómo manejar la casa. La última vez que visitó, reorganizó toda la nevera, haciéndome un lío para preparar el desayuno al día siguiente. Recuerdo que mi esposo me dijo antes de casarnos que si mis padres alguna vez necesitaban cuidado, viviríamos juntos. Esperaba que él entendiera. Me decepciona pensar en dejar nuestra encantadora casa antigua cuando llegue el momento, pero lo he aceptado. Lo que más me molesta es la idea de vivir con mi suegra todo el tiempo. Me da pena por mi esposo, ya que no es algo que espere con ansias. Avanzando 2 años en nuestra vida matrimonial en la casa de campo, mi esposo me dijo que su padre se había caído por las escaleras en casa y se había fracturado la pierna. Necesitará nuestra ayuda a partir de ahora. Vivamos juntos, como hablamos antes de casarnos. Sí, yo también estoy preocupada, así que creo que es una buena idea. ¿Aún puedo hacer mis dibujos? Estaba preocupada por la salud de mi suegro, así que acepté mudarme con ellos sin dudarlo. Sin embargo, me preocupaba que cuidar a mis suegros y hacer las tareas del hogar pudiera dejarme sin tiempo para mi pasatiempo de dibujar. No sé si él sabía sobre mis preocupaciones o no, pero mi esposo solo dijo, quiero que te concentres en la casa, y se fue a su oficina. Sola en mi habitación, sentí que estaba renunciando a mi propia felicidad. Mientras revisaba mis dibujos, comencé a ordenar mis sentimientos. Justo cuando había decidido vivir con ellos, algo inesperado sucedió. Mientras estaba en el trabajo, de repente sentí entumecimiento en las manos y pies y me dio un mareo muy fuerte. Me desplomé. Afortunadamente, un colega llamó a una ambulancia, y aunque no estaba en peligro inmediato, resultó que había tenido un derrame cerebral a una edad temprana. Después de un chequeo médico, aunque me habían advertido sobre la presión alta durante los chequeos de salud anteriores, me arrepentí de no haberlo tomado en serio e ir al hospital. Desde el momento en que supe sobre la enfermedad hasta ser hospitalizada, incluyendo pruebas, cirugía y recuperación, pasaron unos 2 meses. Todo sucedió tan rápido, y me di cuenta de que mi esposo mostró muy poca preocupación por mí. Después de ser diagnosticada con un derrame cerebral a una edad temprana, llamé a mi esposo con manos temblorosas, pero todo lo que escuché fue decepción en su voz, diciendo, entonces, ¿vivir juntos? Tenemos que esperar. No podía creer que estuviera más preocupado por los arreglos de vivienda que por mi salud. Afortunadamente, mi suegro todavía estaba en el hospital con la fractura, así que no tenía que preocuparme por cuidarlo. Esto me permitió concentrarme en mi tratamiento, lo cual fue un rayo de esperanza. Además, como no teníamos hijos, eso no era una preocupación adicional. De repente, pensé en mi suegra siempre hablando de querer ver pronto a su nieto, pero aparté ese pensamiento y agarré mi cuaderno de bocetos. Últimamente, había estado demasiado ocupada con los preparativos para vivir con mis suegros y sometiéndome a pruebas desde mi derrame cerebral para dedicarme a mi pasatiempo favorito de dibujar. Sabía que una vez que me mudara con ellos, tendría aún menos tiempo para ello. Decidí ver mi tiempo en el hospital como un regalo de libertad de Dios y resolví disfrutar de mi hobby al máximo una vez que este periodo hubiera terminado. Me prometí dar lo mejor de mí a mi esposo y a mis suegros.
ya fuera haciendo las tareas del hogar o cualquier otra cosa. La estancia de 2 meses en el hospital pasó volando, y finalmente, era el momento de salir. Mi esposo preguntó casualmente si debía recogerme, pero yo quería un poco de tiempo sola, así que decliné, sintiéndome un poco culpable. Mientras viajaba en el autobús, miraba por la ventana y veía el paisaje familiar. Me di cuenta de que ya estaba cerca de casa. La luz del sol brillando sobre las hojas verdes y exuberantes era impresionante, y sentí una mezcla de emociones al pensar en despedirme de este hermoso entorno natural. Dado que la casa de mis suegros está más cerca de la ciudad, mi vida va a cambiar mucho a partir de ahora. Sintiendo un poco de tristeza, me bajé del autobús en la parada familiar. Al acercarme a lo que se suponía era mi querida casa antigua, de repente me quedé paralizada de asombro. En lugar de la casa privada familiar que conocía tan bien, había una casa completamente desconocida que nunca había visto antes. Después de estar en el hospital durante unos 2 meses, revisé los edificios circundantes y el camino que tomé, preguntándome si de alguna manera me había equivocado de ubicación, pero no era un error. No tenía sentido andar deambulando, así que tímidamente presioné el intercomunicador de la casa desconocida. Una voz que conocía bien, sin duda la de mi esposo, respondió con un simple sí. Aún sintiéndome confundida, dije en el intercomunicador: soy Michelle. La puerta principal se abrió lentamente, y mi esposo, vestido de manera informal, apareció. Ah, bienvenida a casa. Has vuelto antes de lo que esperaba. Hoy tenía el día libre. Podría haberte recogido, dijo George. George, ¿qué pasó con nuestra casa? ¿Por qué ha cambiado tanto? Lo interrumpí, sintiendo incredulidad, notando su actitud relajada, quizás indicando que acababa de despertarse con el cabello despeinado. Ignorando mi ansiedad, George solo respondió vagamente: ¿qué pasa? ¿Qué ocurrió?, sin abordar mi pregunta. Justo entonces, se escuchó risa desde dentro de la casa. Incapaz de creerlo, pasé por encima de mi esposo y me dirigí a la sala de estar. Al abrir la puerta desconocida que conducía a la sala, vi a mi suegra recostada en un sofá, viendo la televisión. Estaba riendo a carcajadas, sosteniéndose el estómago. ¿Por qué está mi suegra en esta casa?, pregunté, desconcertada. Michelle, bienvenida de nuevo. Las estancias en el hospital pueden ser largas, pero no te preocupes. Yo me encargué de la casa mientras estabas fuera, dijo mi suegra con indiferencia. Estaba desconcertada con lo que mi suegra quería decir con encargarse de la casa. ¿Se refería a las tareas domésticas? Con un sentimiento de hundimiento, le pregunté por qué nuestra antigua casa había cambiado tanto. Sin ninguna señal de remordimiento, respondió: bueno, como todos vamos a vivir juntos, pensé que sería más cómodo remodelarla en un dúplex. Las palabras «remodelada en un dúplex» seguían resonando en mi cabeza. Mi suegra siempre había sido entrometida en nuestras vidas, pero nunca imaginé que renovaría nuestra casa sin preguntar. ¿Y no se supone que debíamos mudarnos a la casa de mis suegros más cerca del centro de la ciudad? Cada vez que ella visitaba nuestra antigua casa, se quejaba de los insectos y del paseo desde la estación. Así que, ¿por qué todos estos cambios ahora? Ah, y hay algo más importante que tengo que decirte, dijo mi suegra, apagando la televisión con una sonrisa. La remodelación costó un poco. Creo que el título de esta casa está a tu nombre, Michelle. Lo siento, pero ¿podrías encargarte del pago? Mi suegra se rió, sin un atisbo de disculpa. Ah, son $80,000, dijo, su sonrisa creciendo. Ese es el costo de la remodelación, y el título de esta casa viene con eso. $80,000. Sus palabras inesperadas me golpearon como un puñetazo en la cabeza, y mis piernas comenzaron a temblar. No podía encontrar las palabras para responder mientras miraba a mi suegra, atónita y riendo sin preocupación. Mi esposo apareció en la entrada y entró en la sala de estar. Al verlo, me moví instintivamente hacia él, aferrándome a la ligera esperanza de que me apoyaría. Le repetí a mi esposo exactamente lo que había dicho mi suegra, esperando desesperadamente su reacción, pero todo lo que recibí de él fue una respuesta fría. Bueno, eso suena más o menos bien. Tú te encargarás, ¿verdad? Así es él. Cuando tuve un derrame cerebral, le importaban más los arreglos de vivienda que mi salud. Es el tipo de hombre que escucha cada palabra de su madre, sin importar lo absurda que sea, un hombre que siempre cree que su madre tiene razón. Mi malestar y descontento con mi esposo llegaron a su punto máximo. Una vez que se desbordó, terminé con él, con todo mi corazón. Decidí que dejaría atrás a esta familia. Ahora entiendo, George, voy a divorciarme de ti y de tu madre, Cecilia. Y no, Cecilia, tú te encargarás de los costos de la remodelación por tu cuenta. Declaré todo de una vez y les di la espalda.
con la intención de salir rápidamente de la habitación, pero no iban a dejarme ir tan fácilmente. De todos modos, he ido perdiendo interés en ti, así que no es un gran problema, pero recuerda, esta casa está a tu nombre, Emma, así que tienes la responsabilidad de pagar, comentó George. Así es, siéntete libre de irte, pero por favor salda tus cuentas primero, añadió Cecilia. Me sorprendió su egoísmo, no pude evitar suspirar, estaba segura de que si me diera la vuelta, vería sus caras satisfechas sonriendo en victoria, pero me negué a mirar atrás, me mantuve erguida y respondí, sigues diciendo que la casa está a mi nombre, George, pero olvidaste que la propiedad se ha transferido a ti, revelé la verdad, pero solo se rieron, pensando que estaba mintiendo. Fue entonces cuando mencioné cómo George me había pedido que cambiara la titularidad de la propiedad cuando nos casamos, ya que no quería que la casa estuviera a nombre de su esposa por cuestiones de apariencia. Como no me importaba particularmente el título de propiedad, lo transferí de inmediato a su nombre. Al escuchar esto, sus risas se detuvieron abruptamente y pude sentir cómo la ansiedad comenzaba a instalarse en ellos. No recuerdo haber dicho tal cosa. De todos modos, no hay prueba, respondió George. Anticipando esta respuesta, me di la vuelta para enfrentarles. Pasé junto a ellos y abrí un cajón y una estantería de nuestra antigua casa. Veamos, debería estar por aquí. Ah, aquí está, dije, sacando un documento que listaba la propiedad y la titularidad de la casa y mostrándoselo. Cuando señalé la parte que indicaba que la propiedad estaba a nombre de George, su rostro se puso pálido. Eso es fraude. Nunca pensé que realmente lo harías y definitivamente no puedo pagar una suma tan enorme de $80,000, exclamó George. Me repugnó la reacción de mi esposo. Comenzó a gritar tan pronto como se dio cuenta de que la obligación de pago recaía sobre él. Dado que una conversación decente parecía imposible, dije, hablemos a través de abogados de ahora en adelante. Cecilia, tu hijo parece estar en un gran aprieto, así que por favor cuídalo bien. Lo declaré con calma junto a mi ruidoso esposo. Sonreí a mi suegra, que se quedó atónita, y finalmente les di la espalda, dejando su casa para siempre. Después de eso, mi esposo llamó varias veces, pero decidí ignorarlo por completo, optando en su lugar por comunicarme formalmente a través de un abogado. Dada nuestra relación tensa y los problemas con mi suegra, el divorcio se resolvió sin problemas. En cuanto a la acusación de mi esposo de que cambiar la propiedad era fraude, se determinó que fue una decisión mutua tomada cuando nos casamos hace 2 años. Mi abogado me aseguró con una sonrisa que esto no era fraude ni nada ilegal. Con eso, toda la incertidumbre dentro de mí desapareció completamente. Resultó que yo debía pagar la factura de la remodelación de la casa, tan pronto como me dieron de alta del hospital. No pude evitar apreciar la movida malintencionada de empujarme a una situación difícil justo después de haberme sometido a cirugía y rehabilitación y finalmente ser dada de alta por enfermedad. Al final, dado que la casa estaba a nombre de mi esposo, era su responsabilidad pagar los elevados costos de la remodelación, y él acabó en una situación difícil. Además, pude asegurarme una pensión alimenticia después de que se finalizó el divorcio. Mi esposo, enfrentado a una reclamación por una cantidad que no podía pagar, o pidió dinero a fuentes arriesgadas o no pagó en absoluto. Mientras estaba en medio de la batalla legal con mi esposo y mi suegra, recibí una disculpa de mi suegro, Bob, quien había estado hospitalizado con una pierna rota, diciendo, lamento el comportamiento de mi esposa y mi hijo. Por supuesto, no parecía que Bob estuviera directamente involucrado en este asunto, pero no se podía negar que durante 2 años después de nuestro matrimonio, había cerrado los ojos a su esposa y su hijo indiferente. Después de responder brevemente al mensaje de Bob, tomé la decisión de cortar todos los lazos con mi antigua familia y empezar de nuevo. Desde entonces, mi salud ha ido mejorando gradualmente, y pude volver al trabajo. Cuando estaba casada, solía hacer ilustraciones pero siempre me sentía restringida por la presencia de mi esposo. Ahora, puedo sumergirme en el dibujo siempre que quiera. Inicialmente, dibujar era solo un pasatiempo, pero ahora recibo ofertas de trabajo a través del sitio de redes sociales donde publico mis ilustraciones. Paso más tiempo dibujando para trabajar que por placer en estos días. Mi sueño actual es comprar una antigua casa de campo en un pueblo algo rural utilizando la pensión alimenticia de mi esposo y mis ahorros, y abrir un estudio de arte allí. Hoy, estoy dando el primer paso para realizar ese sueño al ir a ver una antigua casa de campo. Mientras miro el paisaje desde el autobús, no puedo evitar recordar el día en que salí del hospital, el día que cambió mi vida para siempre. El paisaje natural afuera sigue igual que ese día, pero mis sentimientos están más claros ahora y estoy llena de emoción por la nueva vida que me espera. Las hojas en los árboles,
iluminadas por la luz del sol, lucen tan brillantes y deslumbrantes. Mi esposo me sorprendió diciéndome que debía regresar a casa de mis padres porque ellos ya estaban viviendo en nuestra casa. Me sentí en shock por sus palabras inesperadas, pero él parecía pensar que estaba siendo razonable. Dijo: ¿tienes un problema con eso? No discutas conmigo. Estoy bien con divorciarme si lo haces. Últimamente, él había estado distante y poco amable, y yo también tenía mis quejas. Estaba pensando en divorciarme también, pero no me parecía justo que él me echara de nuestra casa. Pensé: yo soy la que está pagando $1,000 y $800 en gastos. ¿Acaso no lo recuerda? Mientras lo miraba en shock, él se enojó y dijo: sal de esta casa ahora. Mis padres no se sentirán bien si estás aquí. No entendía bien por qué debía irme, pero dije: está bien, llevaré todas mis cosas conmigo. Una vez que acepté, él pareció feliz y dijo: entonces hazlo, y se alejó de inmediato. Llamé a una tienda para vender mis cosas. Mi nombre es Emily y vivo con mi esposo, Robert, que es 5 años mayor que yo. Nos conocimos a través de amigos en común y nuestra primera salida se convirtió en pasar todo el día juntos. Robert mencionó que quería ser locutor, y me impresionó su voz profunda. Siempre me han gustado las voces suaves, así que me sentí atraída por él. Parecía que él sentía lo mismo, ya que intercambiamos números y decidimos salir más. Sin darnos cuenta, estábamos saliendo, aunque nunca hablamos realmente de ello. Acababa de graduarme de la universidad y empecé a trabajar, así que salir con alguien más maduro parecía emocionante. Mi amiga Ashley estaba preocupada por la diferencia de edad de 5 años, pero la tranquilicé diciendo que no era un gran problema. Me gustaba mucho Robert y él sentía lo mismo por mí, así que no estaba preocupada. Eventualmente, Ashley accedió, confiando en mi juicio. Robert y yo salimos durante unos 3 años, y luego él sacó el tema del matrimonio. Ya le había contado a mis padres sobre él y su edad, así que estaban emocionados por conocerlo, con sus expectativas en mente. A menudo me preguntaba cuándo me propondría matrimonio. Finalmente, me propuso durante una de sus visitas habituales a mi apartamento, donde simplemente nos relajábamos. No fue el lugar más romántico, pero parecía algo que haría Robert, y estaba bien con eso. Cuando me lo preguntó, simplemente dije: claro, casémonos. Tal vez ambos éramos un poco casuales al respecto. Después de eso, visitamos a los padres de cada uno, pero realmente no conecté con los padres de Robert. Cuando fuimos a la casa de su familia, estaba llena de cosas que parecían antiguas, pero parecían falsas. Cuando conocimos a los padres de Robert, llevaban ropa cara y mucha joyería llamativa. Parecían intentar demasiado parecer ricos. Nuestros gustos y valores eran muy diferentes y no pensaba que nos llevaríamos bien. La mamá de Robert incluso hizo un comentario grosero sobre mi apariencia, lo que me lastimó. Me sorprendió que los padres del hombre con el que quería casarme actuaran así, pero al final, quien se casaba era Robert y yo. Si no me gustaban sus padres, no tenía que pasar mucho tiempo con ellos, así que decidí no dejar que me molestara demasiado. Después de casarnos y mudarnos a nuestro departamento, Robert parecía preocupado por algo. Oye, ¿quién era la mujer del vestido azul en nuestra boda?, preguntó. ¿Qué mujer del vestido azul? Hubo varios invitados en nuestra boda que usaron azul, así que no podía saber a quién se refería solo con eso. ¿Sabes? La que hizo un discurso como tu mejor amiga. ¿Estás hablando de Ashley? Sí, ella llevaba un vestido azul. Cuando Robert dijo esto, parecía un poco inquieto. ¿Qué pasa con Ashley?, pregunté, confundida por su reacción. Oh, no es nada. El otro día pensé que vi a alguien que se parecía a ella cuando iba al trabajo. Fue entonces cuando recordé que ella hizo un discurso como tu mejor amiga en la boda. Estaba confundida por el repentino interés de Robert en Ashley y su actitud desconcertada, pero él solo se rió y se fue a su habitación antes de que pudiera preguntar más. Un poco después, Ashley me llamó con una noticia. Escucha, Emily, mi novio regresa a los Estados Unidos el próximo año. Ashley había estado saliendo con su novio desde la secundaria. Se conocieron desde la primaria, pero él se mudó en la secundaria. Mantuvo el contacto a través de cartas y finalmente se reunieron en la secundaria cuando él confesó sus sentimientos por ella. Siempre me encantó escuchar las historias de amor de Ashley, a pesar de que su novio estaba trabajando en una sucursal internacional durante unos años. Se mantuvieron cercanos y comunicaban regularmente. ¿Crees que podría proponerle matrimonio una vez que regrese y luego se casen? Oh, Emily, siempre estás sacando conclusiones. Solo asegúrate de invitarme a la boda. Prometí dar un discurso sincero, por supuesto. Después del hermoso discurso que diste en tu boda, definitivamente necesitaré que hagas lo mismo en la mía. No pongas el listón muy alto.
Ríe con ella mientras tomábamos nuestro té. Nuestras conversaciones fluían con facilidad, y confiábamos plenamente la una en la otra. Siempre que alguna de nosotras tenía un problema, la otra estaba siempre allí, lista para escuchar. Alrededor de este tiempo, comencé a notar que Robert llegaba cada vez más tarde a casa, trabajando hasta tarde ese día. ¿Sí? ¿Crees que no debería trabajar o algo así? A pesar de que nos casamos, Robert seguía aferrado a su sueño de ser locutor. Trabajaba duro para seguir su pasión, pero eso significaba que tenía que aceptar trabajos a medio tiempo para llegar a fin de mes. Desafortunadamente, todo el dinero que ganaba con esos trabajos se iba directamente en sus clases de locución, por lo que yo tenía que cubrir todos nuestros gastos. Esto significaba que no podíamos ahorrar juntos. Con el tiempo, me di cuenta de que Robert no estaba dispuesto a renunciar a su sueño por el bien de nuestra familia. Comencé a preocuparme por la cantidad de horas extras que Robert estaba haciendo en su trabajo a medio tiempo, lo que añadía a mis preocupaciones sobre nuestra situación financiera. Oye, ¿no has estado trabajando demasiado últimamente? No deberían hacerte hacer tantas horas extras, incluso si es solo un trabajo a medio tiempo. Te dije que estoy bien, más dinero siempre es mejor, solo guarda tus opiniones para ti misma. Para entonces, Robert había dejado de usar mi nombre y simplemente me llamaba tú. Cuando nos casamos, pensé que él me hablaría con amabilidad y con más frecuencia, pero parecía que solo escuchaba palabras duras de él. Su voz, antes suave, se había vuelto áspera, y comenzó a beber mucho. A veces su voz sonaba ronca, lo que me preocupaba porque la locución requiere una garganta saludable, pero parecía que no quería escuchar sobre eso. Empezó a evitar hablar conmigo y, eventualmente, me ignoraba, incluso cuando estábamos en la misma habitación. Fue entonces cuando Ashley me llamó. Dijo que tenía algo importante que discutir, así que sugerí que nos reuniéramos ya que yo también tenía mis preocupaciones. Decidimos encontrarnos en un café para hablar en privado. Ashley parecía realmente cautelosa y eligió una sala donde podía ver el mostrador y al personal desde la puerta. ¿Elegiste esta sala específicamente? Sí, quería un lugar donde el personal pudiera ver si había una persona sospechosa fuera de nuestra puerta. ¿Una persona sospechosa? ¿Está relacionado con lo que querías discutir? Ashley asintió en respuesta a mi pregunta. Se había sentido como si alguien la estuviera siguiendo desde que dejó su trabajo hace aproximadamente un mes. Ahora incluso sentía que la seguían en sus días libres. La razón por la que eligió una sala donde el personal pudiera ver fácilmente era que pensaba que la persona que la estaba siguiendo podría intentar detenernos cuando saliéramos. ¿Hablaste con la policía sobre esto? Lo intenté, pero como no hay contacto real, no pueden hacer mucho. ¿Y tu novio? Vuelve en un mes. Pensé en discutirlo con él también, pero quería primero hablar contigo, alguien cercano. Ya veo. Ashley no había visto bien a su acosador porque estaba demasiado asustada, así que no sabía si era un hombre o una mujer. Decidí vigilar desde una distancia para identificar a la persona que la estaba siguiendo, y a través de eso, entendí quién era, aunque no me atreví a discutir mi problemática relación con Robert. Mirando atrás, tal vez fue lo mejor, porque la persona que seguía a mi mejor amiga Ashley no era otra que mi esposo, Robert. Él decía que tenía que trabajar tarde todos los días, pero después de su turno, merodeaba cerca del lugar de trabajo de Ashley y la seguía cuando ella salía. No podía creer que la persona que estaba asustando a Ashley fuera alguien tan cercano a mí. Cuando lo descubrí, me quedé en shock, y la expresión en el rostro de Robert mientras seguía a Ashley era escalofriante. Tenía una sonrisa inquietante y desagradable. Me enamoré y casé con este hombre, pero en el momento en que vi su verdadero rostro, el amor que pensé que duraría para siempre se volvió frío. Le conté a Ashley la verdad y le urgí a mudarse de inmediato. Con la ayuda de sus compañeros de trabajo, arregló que alguien la llevara desde el estacionamiento subterráneo hasta su nuevo lugar. Durante un tiempo, después de tomar estas precauciones, la frustración de Robert creció, y un día llegó al límite. Mis padres van a vivir aquí, así que tienes que regresar a casa de tus padres. Me sorprendió la repentina demanda de Robert, pero parecía convencido de que estaba siendo razonable. Si tienes un problema con eso, estoy bien con divorciarme, dijo, comenzando a perder los estribos. Aunque tenía mis propios problemas con él y había considerado el divorcio, no pensaba que pudiera simplemente echarme de nuestra casa. Yo soy la que está pagando $1,000 y $800 por nuestros gastos mensuales. Me pregunto si Robert siquiera lo recuerda. Cuando le lancé una mirada escéptica, se enojó. Solo vete ya, mis padres no pueden mudarse, y si aún estás aquí, ¿por qué tengo que irme? No entiendo en absoluto. Pero dije, está bien, me llevaré todo lo que compré conmigo.
Al verme aceptar, Robert solo me dijo que me apresurara y se alejó. Inmediatamente contacté a un servicio de recompra local. Al día siguiente, vinieron a nuestro departamento. Al principio, Robert sonreía, pensando: me iba. Pero cuando Robert vio a los trabajadores evaluando nuestros muebles y electrodomésticos, sus ojos se abrieron de asombro. Después de la evaluación, un miembro del personal me entregó una cotización que decía que el valor total era $22,000. Firmé rápidamente, diciendo: está bien, véndelo todo. De repente, Robert volvió a la realidad y me agarró del brazo. ¿Por qué estás vendiendo todo? Mis padres van a vivir aquí. ¿Cómo lo harán sin muebles? Me sacudí de su agarre. ¿Qué quieres decir? Cuando nos casamos, me dijiste que estabas en quiebra porque pagabas tus clases de actuación. Me pediste que me encargara del alquiler, los muebles y los gastos. Nunca supe que estabas tan quebrado. Me siento engañada. Recuerda los $1,800 que he estado cubriendo cada mes. A partir de ahora, tú los pagarás, y con tus padres mudándose, apostaría a que será aún más. Robert se puso pálido pero intentó recuperar la compostura rápidamente. ¿Pensaste que hablar de dinero me haría cancelar el divorcio? ¿Quién crees que eres? Ya me he acercado a una mujer rica, dijo, adoptando una pose. Pero luego recordé a Robert siguiendo a Ashley recientemente. Si lo que él consideraba acercarse era su comportamiento de acoso, entonces estaba muy equivocado. Ashley venía de una familia adinerada. Su abuelo era un empresario y ahora su padre estaba a cargo. Ashley realmente era la heredera perfecta, pero no lo presumía. Gastaba dinero como yo y nuestras amigas, y nadie la juzgaba por la riqueza de su familia. Sin embargo, Robert parecía haber descubierto el trasfondo adinerado de Ashley y decidió que ella sería una mejor pareja. ¿Podría pensar que si dos personas tienen la misma edad, la más rica es mejor? Eso me enfureció, pero Ashley nunca se casaría con Robert, su novio de la secundaria, con quien había estado saliendo durante años. Volvía pronto a Estados Unidos. Probablemente se casarían. Mencioné cómo Ashley se sentía realmente aterrorizada porque alguien la estaba acosando todos los días. Cuando Robert escuchó que Ashley lo encontraba espeluznante y que no estaban cerca, se sorprendió. Siempre acompañaba a Ashley a casa, dijo. Tienes suerte de que no llamara a la policía. Respondí, pero no sabía que ella tenía novio. Él ha estado ausente. Ella me eligió a mí sobre alguien que no conoce. Han estado escribiéndose cartas desde que eran niños y hablan casi todos los días. A diferencia de ti, que solo has tenido trabajos a medio tiempo. Su novio es exitoso. Incluso a su papá le gusta. Robert parecía realmente triste cuando le dije todo eso, pero cuando vinieron a llevarse nuestras cosas, parecía sentirse mejor. Supongo que eres lo único que tengo ahora. Siempre apoyarás mi sueño de ser locutor, ¿verdad? Preguntó, tratando de parecer genial. Le lancé una mirada fría y dije, lo siento, ya he iniciado el proceso de divorcio. Hablemos a través de nuestros abogados de ahora en adelante. Robert, pensando quizás que aún me gustaba, se aferró a mí. No digas eso. ¿No nos hemos llevado bien todo este tiempo? ¿Llevarnos bien? Desde que descubriste que mi mejor amiga Ashley es rica, te has distanciado y has estado saliendo con ella. Justo después de que nos casamos, me di cuenta de que cometí un error. Robert empezó a llorar. A pesar de ser mayor que yo, verlo llorar como un niño hizo que lo quisiera aún menos. No soportaba estar cerca de él. Deja eso. Oh, también le dije a tu tío que nos estamos divorciando. ¿A tu tío? Sabes que es estricto, ¿verdad? Bueno, he estado pagando todo el alquiler y las cuentas hasta ahora. Cuando le dije a tu tío que podría irme, dijo que te haría trabajar para él. Eso significa que no puedo seguir estudiando locución. Apenas practicas de todos modos. Tal vez sea hora de enfrentar la realidad. Y si vuelves cerca de Ashley, llamaré a la policía. Adiós. Me fui, decidida a no mirar atrás. Por ahora, me quedaré con mis padres. Pero podría mudarme más cerca del trabajo si encuentro un buen lugar. En cuanto a Robert, su tío lo hizo trabajar en su empresa como dijo que lo haría. Luego, los padres de Robert, que planeaban depender de él después de que se casara con Ashley, también se mudaron. Todos terminaron trabajando para el tío. Parece que aprovecharse de la gente es algo que corre en su familia. Estoy feliz de haber salido de esa situación tóxica. La edad no importa mucho, pero seré más cuidadosa al elegir a mi próximo compañero. En una nota más positiva, después de que las cosas se resolvieron con Robert, Ashley me invitó a su boda, me presentó a su novio de mucho tiempo, y realmente les deseé felicidad. Mi matrimonio no funcionó, pero espero que el de Ashley dure mucho tiempo.